Vincenzo Bellini fue un conocido compositor italiano de música sacra, de cámara y sinfónica, pero fue la ópera el género musical que le dio fama. Compuso para virtuosos del bel canto, expresión lírica que exige una gran precisión y agilidad vocal. Intentó minimizar las diferencias clásicas entre las partes cantadas y recitadas, arias y recitativos, manteniendo siempre la tensión dramática. La obra más difundida de Bellini es Norma, en la que destaca la célebre aria Casta Diva, donde se conjuntan la gravedad clásica con una expresión romántica y apasionada, siendo este uno de los grandes roles para soprano dentro del repertorio. Durante el siglo XX destacaron en este papel María Callas, que fue la más famosa Norma del siglo, y Joan Sutherland, quien recuperó el carácter puramente belcantista del papel, enterrado por los excesos veristas de las generaciones de cantantes anteriores. Precisamente estamos escuchando a la soprano australiana. Ahora vamos a conocer al genio, pero también al hombre que en tan pocos años de vida dejó un gran legado musical a la humanidad. Para ello tenemos hoy con nosotros a Angélica Giordano y a María Moreno Celeguín, profesoras asociadas del área de Filología Italiana de la UNED, que forman parte del equipo docente del curso Cine, Música y Televisión en la Italia actual que dirige el profesor Salvatore Bartolotta. Hoy nos acompañan para hablarnos de este gran compositor y de su época. Hola, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, gracias. Para empezar, nos gustaría conocer los orígenes del compositor. ¿Dónde nació Bellini? Sí, bueno, Vincenzo Bellini nació en Catania, en el sur de Italia, Sicilia, el 3 de marzo de 1801. El talento le venía de familia, ya que tanto su abuelo, Tobia Bellini, como su padre, Rosario Bellini, eran músicos. Su padre era organista, incluso. Bellini fue un niño prodigio y cuenta la leyenda que a los 18 meses era capaz de cantar un aire de Valentino Fioravanti, que comenzó a estudiar teoría musical a los 2 años de edad, piano a los 3 y que a los 5 era capaz de tocarlo con soltura. Su primera composición data de cuando tenía 6 años. Cuéntanos un poco sobre su formación musical. Empezó en familia, con su padre y su abuelo, pero luego... Bueno, pues luego tuvo que salir de Catania para ampliar su formación y entrar en contacto con los maestros de la época. Comenzó con el estudio de la teoría musical y címbalos a los 5 años. A los 7 escribió sus primeras composiciones, entre ellas Salve Regina y Tantum Ergo, además de otras composiciones sagradas y también profanas. 2 masas, algunos romances, algunas composiciones instrumentales y una cantata, Sombras Pacíficas. Sí, a los 18 años su familia, y especialmente su abuelo, para satisfacer su deseo de enviarlo a Nápoles para continuar y realizar sus estudios musicales, solicitaron una beca a los duques de San Martino y a otros patricios de Catania. Los duques le concedieron la beca e ingresó en el Conservatorio de Nápoles en 1819, donde estudió armonía con Giovanni Furno, contrapunto con Giacomo Tritto y composición con Nicola Zingarelli, conocidos maestros de la época. Pero ¿cómo era Bellini? Es decir, su carácter, su personalidad. Pues según parece era un joven simpático y sencillo, aunque algo vanidoso debido al gran talento que tenía y del que era plenamente consciente, tanto él como su familia. Pues sí, de hecho, después de probar con la música instrumental, profana y religiosa, se decide definitivamente por la ópera, forma en la que se ve influido melódicamente y rítmicamente por Rossini, y en consecuencia se establece en Milán en 1827. Aquí ya empieza a sentirse al mismo nivel de los grandes del momento, y esto enaltece su ego. Tenía muy claro que lo suyo era la ópera. ¿Cómo empezó esta segunda etapa ya en el terreno de la ópera? Es decir, ¿cuál fue su primera composición que lo llevó a la fama? Bueno, la primera ópera
Adelson Salvini la estrenó en 1825. En el estreno atrajo la atención de Domenico Barbaglia, director del Teatro de Ópera San Carlo de Nápoli y de la Scala de Milán. Barbaglia le encargó componer Bianca e Gernando para el Teatro San Carlo en 1826 e Il Pirata para la Scala en 1827. Ambas tuvieron gran éxito, así como La Straniera en 1829 e I Capuletti e i Montecchi en 1830. En 1831 estrenó dos de sus óperas más populares, La Sonámbula y su obra maestra Norma, que le dieron la fama internacional. En 1833 estrenó Beatrice di Tenda, con la que no tuvo el éxito esperado, y en 1835 I Puritani, su última obra. Pero ¿cómo su última obra? ¿A qué te refieres? ¿Era muy joven todavía? Sí, es así, pero lamentablemente su vida se troncó y ese mismo año, en 1835, murió prematuramente en París, en pleno apogeo artístico. Después de tratar de introducirse en el ambiente operístico de Londres con escasa resonancia, Bellini se retiró a París. En Francia le sorprendió la muerte a los 34 años, tras una infección intestinal, probablemente contraída a principios de 1830. Sin duda fue una gran pérdida y sobre todo ver oscurecer los sueños de una gran promesa musical. Pero es importante señalar que Bellini fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise, donde permaneció durante más de 40 años, cerca de Chopin y Cherubini. En 1876 su cuerpo al final fue trasladado a la Catedral de Catania. Sí, y además hay que destacar que fue recibido en su tierra natal, Catania, con gran calidez y emoción. Allí se celebró un solemne funeral al que asistieron miles de personas de la ciudad etnea, algunos familiares del compositor, entre ellos 2 hermanas todavía vivas, y una amplia representación de autoridades civiles, militares y religiosas. Su tumba fue construida por el escultor Giovanni Battista Tassara, mientras que el monumento de la ciudad fue obra de Giulio Monteverde. Sus restos fueron repatriados a Catania por la familia Formica, que donó un monumento funerario en la catedral de la ciudad y se le ubicó cercano a la tumba de Santa Ágata, la patrona de la ciudad, y a quien festejan cada año con una espectacular celebración religiosa, pero este ya es otro tema. La verdad que es una pena que estos grandes genios nos dejen tan pronto. Por eso hoy queremos recapitular sobre su legado artístico y estamos aprovechando para escuchar algunos fragmentos de sus obras más famosas, como ahora, que es el caso de I Capuletti e i Montecchi. Bueno, es interesante destacar los estrenos y los teatros que albergaron sus obras. Adelson Salvini, por ejemplo, fue estrenada en el Teatro del Conservatorio de Nápoli el 12 de febrero de 1825. Bianca e Gernando en el Teatro San Carlo de Nápoles el 30 de mayo de 1826. Il Pirata en el Teatro de la Scala de Milán el 27 de octubre de 1827. Bianca e Fernando en el Teatro Carlo Felice de Génova el 7 de abril de 1828. Perdona que te interrumpa, pero estas obras, según tengo entendido, no fueron las más famosas. Efectivamente, las más famosas fueron La Straniera, estrenada el 14 de febrero de 1829 en el Teatro de la Scala de Milán, Zaira, el 16 de mayo de 1829 en el Teatro Ducale de Parma, I Capuletti e i Montecchi el 11 de marzo de 1830 en el Teatro La Fenice de Venecia, La Sonámbula el 6 de marzo de 1831 en la Scala de Milán y Norma, su obra maestra, el 26 de diciembre de 1831 en el mismo teatro. Por otra parte, también tenemos Beatrice di Tenda, el 16 de marzo de 1833 en la Fenice de Venecia, e I Puritani di Scozia, el 24 de enero de 1835 en el Théâtre Italien de París, su última obra, porque precisamente en ese año y en esa ciudad murió el gran compositor.
Es impresionante ver cómo en tan corta vida pudo ser tan prolífico y no solo eso, sino conseguir obras de altísimo nivel. Sin lugar a dudas, era un genio. Por eso su ciudad natal se ha sentido siempre muy orgullosa de él. Además, fue uno de los compositores mejor pagados de Italia y mantuvo el éxito de sus obras gracias a los libretistas. ¿Y cómo recuerda la ciudad natal al genio de la ópera? ¿Es un símbolo para Catania? Bueno, entre otras cosas, la casa natal de Vincenzo Bellini está abierta al público y es uno de los centros de atracción turística de la ciudad. Alberga el Museo Civico Belliniano, que está en un palacio del siglo XVIII, el Palazzo Gravina Cruilas, en la Piazza San Francesco d'Assisi, lugar donde nació el compositor a inicios del siglo XIX. La casa fue declarada Monumento Nacional el 29 de noviembre de 1923 e inaugurada el 5 de mayo de 1930. Desde entonces constituye parte del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Sí, efectivamente, el recorrido de la casa natal sigue el orden de la vida y de la carrera musical del compositor. Empieza en un pequeño pasillo que lleva al dormitorio de Bellini y termina en una pequeña habitación que en ese entonces era la cocina. Una de las habitaciones más interesantes de la casa es la que contiene numerosos manuscritos musicales autografiados por el autor. Actualmente se ha ampliado y los visitantes pueden admirar una prestigiosa colección de pianos que tocaron las mágicas melodías del Cigno catanese, así llamado y recordado por la gente de su ciudad, que significa cisne de Catania, como lo llaman actualmente, y además una biblioteca. Otro lugar emblemático de la ciudad es el Teatro Massimo Bellini, construido por el arquitecto Carlo Sada e inaugurado el 31 de mayo de 1890 con Norma, precisamente. Por él han pasado muchos de los mejores músicos del siglo XX. El teatro dispone de una orquesta de 105 elementos, un coro de 84 elementos y un excelente grupo técnico y escenográfico. Es sin duda el teatro más importante de la ciudad. Es curioso que la gastronomía también refleje la admiración de la ciudad por su genio musical. Es algo que suele ocurrir en las culturas en las que la gastronomía es también parte de su patrimonio cultural, y en Italia esto es muy frecuente, pero que se trate de una obra musical es algo ya muy particular, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, además de curioso, es muy representativo y un modo de conocer y recordar al compositor. Es en realidad un homenaje culinario a la obra maestra de Bellini, la Norma. Se trata de una pasta corta, condimentada con salsa fresca de tomate y berenjenas fritas. Pero no sería pasta la Norma sin las hojas de albahaca y la ricota salata. Es una especie de requesón salado, rallado, que se pone por encima antes de servir. Se trata de todas las fragancias del Mediterráneo, juntas en un solo plato. Es imposible no recordar al compositor cada vez que preparamos y disfrutamos de esta pasta, exquisita, por cierto. Después de conocer la vigencia de la obra de Bellini en su tierra natal, si os parece bien, me gustaría volver a la vida y a la obra del compositor para que nos explicaseis más detalles personales y profesionales. Por supuesto. Aunque no sabemos mucho de su vida personal, podemos decir que se ha hablado de una mujer, Maddalena Fumaroli, que estuvo a punto de ser la esposa del compositor. Pero la oposición del padre de la chica impidió la relación y Bellini se vio obligado a renunciar a su amada. Lo que está claro es que el artista dedicó cada segundo de su corta vida a la inspiración musical. Eso es indudable, pero su carrera tuvo también momentos amargos. En 1829, después de unos meses de negociaciones, Bellini aceptó el compromiso de escribir una nueva obra para la Scala de Milán. Se trataba de La Straniera. El estreno de la obra, el 14 de febrero de ese año, tuvo éxito también, a tal punto que los ciudadanos de Catania hicieron una medalla de oro impresionados, con la efigie del maestro y las palabras Vincenzo Bellini, Catanensis Musicae Artis Decus. Pero después del triunfo comenzaron las críticas hostiles de algún periodista y las calumnias de algún envidioso colega. En efecto, se dijo que Bellini apenas conocía el carácter, la calidad y el uso de los diversos instrumentos de la orquesta, y que sus obras no solo están mal orquestadas, sino que además contienen un sinnúmero de errores.
Bellini, como sabemos, no tuvo tiempo para defenderse de esas injurias, pero sus obras fueron defendidas por grandes maestros de la ópera que han redimensionado el gran valor artístico y cultural que tienen. Otro hecho amargo en la carrera de Bellini fue el estreno de Zaira en el Teatro de Parma. El escritor fue obligado a escribir la obra muy deprisa y tal vez sin entusiasmo. El trabajo no podía igualar a los anteriores y en la tarde del 16 de mayo de 1829, cuando salió al escenario, fue abucheado sin piedad por el público. Este fracaso amargó a Bellini, pero no lo derribó. Al contrario, fue un estímulo para conseguir nuevos éxitos. El primero de ellos fue el estreno en Venecia de I Capuletti e Montecchi, obra que dedicó a sus conciudadanos y se reprodujo inmediatamente en muchos otros teatros italianos y siempre con mucho éxito. Bien, ya que conocemos sus éxitos y sus fracasos, ¿qué nos podéis contar del recorrido internacional del compositor? Lamentablemente, su breve vida, como ya sabemos, no le permitió triunfar más allá que en 2 capitales europeas, Londres y París. En Londres, en 1833, tuvo un gran éxito con Norma, que lo ayudó a restablecer su autoestima. Desde Londres se trasladó a París en 1834, donde sus obras tuvieron mucho éxito. En la capital francesa conoció a Rossini, a quien respetaba y admiraba. La ópera Los Puritanos representó el mayor triunfo en tierras francesas. Esa noche del 25 de enero de 1835, la audiencia gritó con entusiasmo e incluso la reina recibió al maestro y aceptó la dedicatoria de la obra. Pero su carrera se rompió trágicamente con la muerte, 8 meses después de esa noche triunfal. A su memoria y por iniciativa de Rossini se le hicieron los merecidos honores solemnes, y más aún en su tierra natal, cuando fue trasladado el 16 de septiembre de 1876, más de 40 años después. Y para terminar, quería agregar que de él nos quedan sus retratos, que reflejan a un artista de gran belleza y proporción, alto y delgado, de cara lisa y estirada de un blanco rosáceo, rubio con rizos perfectos, nariz afilada y ojos azules. Fue maestro, genio y persona para no olvidar, y para empezar a escuchar sus composiciones. Vincenzo Bellini, El cisne de Catania. Pues de esta forma hemos conocido los triunfos y los sinsabores de un genio de la ópera, como es Vincenzo Bellini, que nos han traído hasta aquí las profesoras María Angélica Giordano Paredes y María Gracia Moreno Celeguín, profesoras asociadas del área de Filología Italiana. Muchísimas gracias a las dos y buenos días. Gracias a ti. Buenos días. Les dejamos que disfruten de la música de Bellini. Si empezamos escuchando Norma, interpretada por la soprano Joan Sutherland, ahora podemos deleitarnos con la maravillosa María Callas.